Ya no creo en la suerte. Tampoco creo en las coincidencias. Lo que creo, y digo con convicción, es que todo tiene un tiempo y un código. Si este vídeo te llegó, no fue fruto de la casualidad. Fue una respuesta. Una convocatoria silenciosa, que solo quienes están preparados pueden percibir. Porque el universo no pierde el tiempo con los que aún duermen. Él da las llaves solo a aquellos que están a punto de despertar. Durante mucho tiempo, me dijeron que la realidad era algo fijo, que las cosas son como son, y ya está. Pero cuando comencé a estudiar el campo cuántico, descubrí lo contrario. Todo se puede cambiar, absolutamente todo, pero hay una condición. Tienes que dejar de rogar y empezar a decretar. Este es el punto de inflexión, la línea invisible entre quienes viven por reacción y quienes crean por intención. Y las 3 claves que aquí desvelaré cambian este juego de forma irreversible. Puede parecer atrevido, incluso contradictorio, pero la verdad es simple. Quienes están a cargo vibran de manera diferente. Y quien vibra diferente atrae un destino diferente. No se trata de esfuerzo, se trata de alineación. No se trata de tiempo, se trata de frecuencia. Y si entiendes eso, entonces ahora es solo cuestión de ajustar el campo. Nunca creí en las coincidencias. Con el tiempo, comencé a comprender que todo lo que aparece en mi vida está sincronizado con un campo invisible de inteligencia. Y cuando algo se repite, cuando un patrón insiste en aparecer, sé que el universo está intentando decirme algo. Fue así conmigo, tantas veces. Y cada uno de estos momentos marcó el comienzo de una nueva expansión de mi conciencia. Recuerdo claramente los momentos en los que fui guiado hacia una información exacta, una frase suelta, un encuentro inesperado. Todo parecía normal a primera vista, pero cuando me detuve a sentirlo, me di cuenta de que había una precisión detrás de ello. No se liberó nada en el caos. Cada detalle estaba conectado a un orden mayor, una danza silenciosa entre lo visible y lo invisible. Y cuanto más prestaba atención, más me guiaba. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo resistencia. Había dudas. Pero algo en mí siempre supo que esto no era solo una casualidad. Era como si hubiera una programación sutil, dando forma a los acontecimientos, atrayendo circunstancias y organizando sincronicidades que solo entendí más tarde. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba a la deriva. Estaba siendo guiado por algo que comprendía más de lo que mi mente lógica podía captar. Empecé a vivir como si cada acontecimiento llevara un código, un mensaje cifrado de la conciencia universal. Y comencé a observar con atención, como un científico observa un experimento en curso. Cada patrón, cada repetición, cada pequeña coincidencia era en realidad una clave, una apertura, una invitación silenciosa para profundizar en mí mismo. Y eso es lo que cambió todo. Porque una vez que entendí que estas señales no eran casualidades, sino respuestas, comencé a sumergirme más y más en esta inteligencia oculta. Y en este proceso, descubrí que el verdadero despertar no se produce mediante el esfuerzo, sino mediante la percepción. Y cuando esta percepción se amplía, lo que era confuso se alinea, lo que parecía lejano se acerca. Y es en este punto cuando comienza a surgir la verdadera transformación, casi como un llamado interno a algo mucho más grande que está por llegar. Fue solo cuando entendí la diferencia entre pedir y decretar que mi realidad comenzó a tomar forma rápidamente. Antes de eso, incluso con todos mis conocimientos científicos, todavía había una parte de mí que vibraba de necesidad, esperando que algo fuera de mí resolviera la ecuación. Pero el universo no responde a quienes suplican. Responde a quien manda con claridad, con firmeza, con presencia. Y fue este giro el que cambió mi campo energético por completo. Dejé de hablar como quien quiere y comencé a hablar como quien ya lo es. Las palabras dejaron de ser súplicas y se convirtieron en declaraciones absolutas. Cuando dije, esto ya está pasando, no fue para convencer a nadie.
fue porque lo sentí dentro de cada célula de mi cuerpo. Y fue entonces cuando todo cambió. Porque el universo no negocia con la duda, se alinea con certeza. Y esta certeza nace cuando la emoción, el pensamiento y la intención van de la mano. En mis experimentos con meditación y neurociencia, vi con mis propios ojos cómo el cerebro y el corazón se reorganizan cuando una persona deja de esperar y comienza a decretar. Los patrones cerebrales cambian. La química corporal cambia. El campo magnético se expande. Y cuando ocurre este alineamiento, no hay separación entre lo que se piensa y lo que se manifiesta. La realidad obedece. Ella se inclina. Ella responde. Me convertí en un observador de mi propia creación. Comencé a notar el reflejo inmediato de mi vibración en los acontecimientos que me rodeaban. Y este fenómeno, que muchos llaman un milagro, para mí es simplemente física aplicada. La frecuencia de mi voz, cuando se alineaba con el sentimiento correcto, se convertía en un puente entre lo invisible y lo visible. No es una cuestión de fe ciega. Es la ciencia de la conciencia. Es ingeniería de la realidad. Y a medida que dominé este estado, me di cuenta de que había niveles más profundos esperando. Porque decretar es solo una de las puertas. Hay estados de conciencia que van más allá. Capas donde el yo se disuelve y el ser toma el control. Y es precisamente en estos estados donde comienza a surgir el verdadero poder. No el que intenta controlar, sino el que simplemente emana. Durante años, observé los patrones de comportamiento y emocionales de las personas que se cruzaron en mi camino durante inmersiones e investigaciones. Me di cuenta de que la mayoría de la gente vive en lo que yo llamo el estado del orden. En este estado, la conciencia se identifica completamente con la carencia. Todo gira en torno al necesito, quiero, ayúdame. Es un lugar de sutil mendicidad, donde la vibración de la escasez continúa alimentándose día tras día. Y mientras ese sea el punto de partida, la realidad no puede cambiar. Algunos logran dar un paso más y entrar en el estado de búsqueda. Es entonces cuando descubren la ley de atracción, comienzan a estudiar, hacen afirmaciones, visualizaciones, pero aún operan con un sentimiento interno de separación. Hay un esfuerzo constante por acercarse al deseo, como si estuviera fuera. La energía mejora. Hay movimiento, pero todavía hay tensión. La mente busca, el corazón duda y el cuerpo permanece en alerta. El verdadero cambio ocurre en el estado de mando. En este nivel, la conciencia asume que ya no existe separación entre el ser y lo deseado. La voz cambia. El cuerpo responde. La vibración se estabiliza. Ya no hay esfuerzo, solo expresión. Experimenté esto de primera mano. Fue entonces cuando dejé de intentar manifestarme y comencé a vivir como si ya lo estuviera, no por arrogancia, sino por desalineación. La realidad empezó a obedecerme, porque ya no necesitaba convencerla, y luego está el estado de poder. Este es el nivel más alto que he experimentado hasta la fecha. Un estado donde ya no se decreta con palabras, sino con la propia existencia. Es una frecuencia silenciosa pero firme. Es la ausencia total de esfuerzo. Ya no buscas, ya no necesitas, simplemente lo eres. Y cuando estás en ese lugar, el universo no tiene más remedio que responder. No porque lo obligues a hacerlo, sino porque te has vuelto dócil. Estos 4 estados coexisten dentro de todos nosotros. Y el desafío es reconocer en cuál estamos vibrando y elegir conscientemente pasar al siguiente. Porque toda transición es una muerte simbólica. Es el ego perdiendo espacio. Y cuando ocurre este cruce, se revelan nuevas claves. Llaves que abren puertas aún más profundas dentro de la estructura de la creación. En mi viaje, entendí que el campo cuántico no responde solo a una intención mental. Responde a la coherencia. Y fue dentro de este descubrimiento que identifiqué 3 claves que lo cambian todo. La primera es la autoridad de la voz. Cuando Jesús dijo, «Lázaro, levántate y anda», no estaba preguntando. Estaba decretando con autoridad absoluta, proveniente de un estado interno de unidad con el todo.
La vibración de su voz ya llevaba la realidad que se manifestaría segundos después. Yo mismo he observado, en varias experiencias, cómo la entonación, el ritmo y la convicción del habla crean verdaderas ondas en el campo circundante. La física no ignora esto. Es vibración, y cuando la voz lleva la verdad, reestructura la energía. No se trata de gritar. Se trata de estar tan alineados internamente que una simple afirmación resuena en lo invisible con poder transformador. El verbo se hace carne cuando se emite con este tipo de presencia. La segunda clave es la certeza absoluta. No esa certeza mental, llena de tensión, sino la certeza del cuerpo, del corazón, del alma. Es cuando ya no estás esperando que algo suceda, sabes que ya sucedió. Y este conocimiento silencioso disuelve toda ansiedad. Crea un campo de energía que magnetiza con precisión lo que ya vibra allí, aunque aún no sea visible para el ojo. Normal. Lo he visto suceder con curaciones, con cambios financieros, con reconciliaciones improbables. La tercera clave es el estado emocional de gratitud, pero no cualquier gratitud. Es el que se siente ante la evidencia. Cuando conecto con este sentimiento, me doy cuenta de que mi cuerpo cree que el futuro ya pasó. Y en ese momento, el cerebro ya no puede distinguir lo que es memoria de lo que es visión. Todo se vuelve presente, y el campo responde con la misma moneda, entrega instantánea, o al menos lo suficientemente rápida como para parecer mágica. Estas tres claves, cuando se aplican juntas, crean una fuerza de manifestación tan intensa que la realidad simplemente no puede resistir, porque en ese momento ya no eres tú quien intenta cambiar el mundo. Eres tú vibrando en el patrón exacto de lo que quieres vivir. Y cuando esta vibración se estabiliza, surgen momentos específicos y altamente receptivos, momentos que muchos ignoran, pero que conllevan un potencial inmenso. He descubierto, a lo largo de años de investigación y práctica, que hay ventanas donde el subconsciente es más accesible, más vulnerable a la información. Y uno de los más potentes es precisamente en los últimos 17 minutos antes de acostarse. Durante este intervalo, el cerebro comienza a desacelerarse, abandona la frecuencia beta y se sumerge en los estados alfa y teta. Aquí es donde la mente consciente suelta el control y el subconsciente abre las puertas. En este momento, la realidad es reprogramable. Utilizo este espacio como laboratorio interno. Me acuesto, respiro profundamente y empiezo a entrar en un estado de relajación absoluta. En ese momento empiezo a actuar, no como alguien que sueña, sino como alguien que afirma. Visualizo, sí, pero más que eso, lo siento. Siento lo que estoy creando como si ya estuviera sucediendo. Y esta sensación llena mi cuerpo, moldeando mi campo, creando nuevas conexiones neuronales. La ciencia demuestra que, en este estado, el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginado. Simplemente registra la experiencia. Y si el cuerpo siente que algo es real antes de que exista, el universo necesita adaptarse a la nueva vibración. He visto personas transformar sus vidas solo con esta práctica. Personas que repitieron el mismo decreto durante 17 minutos, noche tras noche, hasta que la vida respondió, de una manera precisa, casi cinematográfica. No importa lo que quiera, manifestar, sanación, expansión financiera, reconciliación. Utilizo este momento como semillero vibratorio. Allí planto mi nueva realidad en el terreno fértil de la mente subconsciente. Y lo hago con calma, con reverencia, como un ritual sagrado, porque sé que cada palabra dicha en este estado tiene el peso de un código, y cada emoción activada es como agua que riega esa semilla. Y lo más interesante es que, al repetir este proceso, el propio cuerpo comienza a anhelar este estado. Se acostumbra a la vibración del futuro y empieza a rechazar todo lo que no resuena con él. Y cuando eso sucede, el cambio ya no es opcional. Se vuelve inevitable. Y es precisamente en esta inevitabilidad que emerge un lenguaje aún más profundo, una invocación que transforma la estructura de la realidad.
Después de mucho experimentar, observar y documentar los efectos de la intención, he llegado a una estructura que llamo el decreto supremo. No es solo un conjunto de palabras, es una activación, una invocación consciente de estados elevados del ser. Se compone de 3 partes muy específicas que funcionan juntas como una fórmula cuántica. Cuando se pronuncia correctamente, con presencia y sentimiento, este decreto altera profundamente el campo electromagnético que rodea el cuerpo. La primera parte es el reconocimiento. Aquí declaro con convicción quién soy al más alto nivel. No me identifico con el nombre, el cuerpo o la historia. Me afirmo como conciencia creativa. Esta afirmación disuelve las limitaciones y alinea inmediatamente mi vibración con el campo cuántico. Es como si le estuviera diciendo al universo, recuerdo quién soy. Y este simple acto comienza a reescribir mi destino. La segunda parte es el comando. En esta etapa, determino claramente la nueva realidad. No hay lugar a dudas ni a andarse con rodeos. No espero, ordeno. Y esta orden se realiza basándose en la certeza de que el campo responde a la intención combinada con una emoción intensificada. Digo frases como, a partir de ahora, cada célula de mi cuerpo vibra en armonía. O, la abundancia fluye hacia mí de forma natural y constante. No se trata de convencer, se trata de dominar las vibraciones. La tercera parte es la entrega. Aquí te dejo ir. No en el sentido de darse por vencido, sino en el sentido de confianza total. Lo entrego al campo con profundo agradecimiento, como quien ya lo recibió. Porque a estas alturas el decreto ya está registrado. Y cuanto más agradecido me siento antes de ver el resultado, más rápido llega. La entrega sella el proceso, libera la ansiedad y permite que el universo haga su parte sin interferencias de la mente condicionada. Yo mismo uso este decreto todos los días. Es como darse un baño energético. Me realinea, me fortalece y me recuerda que no soy el efecto, soy la causa. Y cuanto más practico, más me doy cuenta de que este decreto no depende de circunstancias externas. Activa algo interno, algo que con el tiempo me llevó a estados aún más elevados, estados sagrados, que sostienen toda esta estructura vibratoria. El tiempo, me di cuenta de que lo que sustenta la creación consciente no es solo la técnica, sino el estado interno. Hay 3 estados sagrados que cultivo todos los días, con disciplina y reverencia. La primera es la presencia consciente. Estar aquí, ahora, plenamente. No como un concepto filosófico, sino como una práctica encarnada. Observa mis pensamientos sin perderte en ellos. Siente mi cuerpo. Escuche el silencio entre las palabras. Es en este espacio donde comienza la creación. El segundo estado es la certeza inquebrantable. Esto no fue fácil de lograr. Necesitaba entrenar mi cuerpo para no reaccionar ante el caos. Incluso cuando las cosas parecían desmoronarse, mantuve la vibración de certeza. Porque aprendí que si me sacudo, mi frecuencia fluctúa. Y si la frecuencia fluctúa, la manifestación se desestructura. Por eso, hoy, independientemente de lo que pase afuera, mantengo una profunda convicción en mi interior. La realidad se organiza a mi favor. El tercer estado es el desapego divino. Este es el mayor desafío para la mente condicionada, pero también es el más liberador. No se trata de abandonar el deseo, sino de soltar el control. Deja de intentar forzar, empujar, manipular. Cuando lo dejo ir, confío, y esta confianza se transforma en un campo magnético silencioso que atrae con precisión quirúrgica aquello que es compatible con mi vibración. No es pasividad, es rendición consciente. Vivo estos 3 estados como si fueran pilares. Siempre que me siento descentrado, vuelvo a ellos. Medito, silencio, respiro, recuerdo quién soy. Y cuando estoy en estos estados, todo fluye. Las respuestas llegan. Se presentan oportunidades. Aparecen las personas adecuadas. No por magia, sino por coherencia vibratoria. Es como si el universo respondiera a mi esencia y no a mis esfuerzos.
Y cuando estos estados se vuelven naturales, automáticos, el campo comienza a comportarse de manera diferente. Los mensajes se repiten, los signos se intensifican, y el universo parece querer recordarme algo que ya se ha dicho, pero que necesita ser escuchado nuevamente, como un eco sutil que refuerza la dirección de la transformación. Aprendí que la mente necesita repetición para crear una nueva identidad. No basta con escuchar una vez. No basta con comprender intelectualmente. Es necesario repetirlo, repetir hasta que el cuerpo lo crea, hasta que el subconsciente lo acepte, hasta que el nuevo estado se vuelva familiar. Y por eso, cada vez que enseño, lo refuerzo. Cada vez que comparto, lo reitero. Porque sé que el cerebro funciona por defecto. Y cambiar el patrón requiere consistencia vibratoria. Cuando dirijo una meditación, por ejemplo, no elijo palabras al azar. Elijo frecuencias. Y repito estas frecuencias como un mantra invisible. Porque sé que eso es lo que pasa por el filtro de la mente analítica. El cerebro se resiste a lo nuevo al principio, pero cuando empieza a escuchar lo mismo una y otra vez, cede. Empieza a aceptarlo. Y cuando lo aceptas, te reconfiguras. Y cuando se reconfigura, el cuerpo comienza a experimentar la nueva realidad, incluso antes de que llegue. Esta repetición es casi hipnótica, no en el sentido de control, sino de concentración sostenida. Lo uso como herramienta de construcción interna. Cada frase, cada afirmación, cada visualización, repetida con intención y emoción, actúa como un ladrillo vibratorio. Y así construyo, día a día, una nueva estructura de ser. Una estructura que, con el tiempo, se vuelve tan sólida que ninguna evidencia externa puede derribarla. Yo mismo repetí los mismos decretos durante meses antes de ver cambios externos, pero por dentro algo ya había cambiado. Ya no era el mismo. Y por eso, el mundo que me rodea no podía seguir siendo el mismo. La realidad solo refleja lo que sostienes firmemente dentro de ti. Por eso insisto en la repetición. Porque no solo refuerza el contenido, refuerza en quién te estás convirtiendo, incluso si aún no te das cuenta. Y es curioso, cuanto más lo repito, más descubro. Porque entre líneas de cada afirmación, hay capas más profundas esperando a ser accedidas. Capas que solo se revelan a quienes persisten, quienes sostienen, quienes se comprometen con una transformación real. Y cuando esa profundidad se abre, todo regresa a su punto de origen. Al momento en que la casualidad te trajo aquí, revelando un propósito oculto a plena vista. Ahora que entiendes qué mueve realmente el campo cuántico, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a dejar morir este conocimiento como un contenido más que pasó por tu pantalla? ¿O vas a levantarte como alguien que decidió crear tu realidad con conciencia y poder? Porque solo hay una verdad. Saber no cambia nada. Aplicarlo sí. ¿Estás dispuesto a implementar tu nueva versión todos los días, incluso cuando nadie esté mirando? ¿Estás listo para sostener tu vibración firmemente, incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse? Porque ahí es donde el universo prueba, y ahí es cuando cumple. No porque lo hayas pedido, sino porque te has vuelto compatible con lo que quieres. Si estas palabras te conmovieron, no ignores el llamado. Este vídeo no llegó a tu vida por nada. Lleva un código. Y ya has empezado a descifrarlo. Ahora te toca a ti transformar la información en experiencia. Y cuando eso suceda, ya no dependerás de lo externo para sentirte completo. Serás la fuente misma. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 claves sientes ya que necesitas dominar más intensamente? ¿Cuál pondrás en práctica hoy? ¿Antes de dormir? Él escribe. Tomar el control. Reforzar esto ahora, porque cada decisión firme empieza a mover el campo.